Ojo con esto, las haitianas embarazadas en República Dominicana. Al menos 4.073 haitianas embarazadas entraron en República Dominicana en 2020, a pesar de que la frontera estuvo oficialmente cerrada 9 meses por la pandemia. Estos datos son según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Las haitianas ya superan a las dominicanas en las maternidades de la frontera. Se dice que el número de parturientas haitianas se ha triplicado en 10 años, llegando a 30.322 nacimientos en 2020. Yo quisiera que usted me respondiera a la pregunta. Estos números a mí me alarman un poco. ¿Es solamente a mí? ¿Ustedes también entienden que aquí hay un problema serio? ¿Quién empieza? ¿Por qué hago la pregunta antes de que Fernando arranque, o Emil o Gabriel? Yo no siento que haya actualmente congresistas, políticos dominicanos, autoridades que estén hablando de crear esto como una situación de emergencia. De que hay un problema serio, de que ya no es un tema de que tú eres de derecha, izquierda, de que tú eres más pro migración, menos. No, o sea, estamos llenos de haitianos y en algún punto va a haber una mayor cantidad de haitianas dando a luz en República Dominicana. Los datos aquí dicen que se invierten 5.000 millones en dar servicios a las haitianas para que paran o den a luz en RD. 5.000 millones. Aquí hay gente, aquí, o sea, lo que hablábamos ahorita, loco, si mi familia es pobre, tú no puedes decirme, mira, la familia de Fernando es más pobre, manténla. No, loco, en mi casa yo tengo gente pasando hambre. O sea, ¿cómo yo te digo a ti si yo no puedo darle? O sea, 5.000 millones de pesos y tú tienes dominicanos que mueren de hambre aquí. Que eso no sale muchas veces en las noticias. Eso no alarma aquí. Pueden opinar ya el que quiera. Sí, mira, según la SENASA, en el 2018, que es una de las últimas que tienen, eran 6.000, no 5.000. 6.000 millones. Sí, que es un 90% de todas las extranjeras. En el caso de las extranjeras ilegales haitianas, que provienen de Haití. La verdad que es una cifra alarmante. Creo que por eso que se está construyendo el muro, lo cual es muy positivo e importante. Que el muro que dicen como que es una verja. Bueno, es una combinación verja perimetral. Sí, pero tiene también concreto, cemento mezclado. Yo incluso subí exactamente lo que tiene, todos los detalles. Okay. Y también ahora mismo se está ofreciendo una asesoría con Israel, con el Estado de Israel, que tiene uno de los muros más efectivos del mundo, en el cual el 99% de toda la migración ilegal se ha parado allá, gracias a ese muro. Y los muros funcionan, todos los muros que están completos. Que eso es un tema como retrógrada, como que ya no es algo... Yo creo que tuvo, y ahí sí felicito al presidente, tuvo un poco de valentía en este contexto, después de la era de Trump, donde se sataniza, se demoniza el muro. Tiene un poco de valor haber propuesto. Y están en eso full. Ahora, yo quiero enfocarme en otra parte, en otra cuestión de esto, que es que la izquierda local, especialmente las feministas controladas por la izquierda local, las que apoyan el aborto y todo esto, muestran una gran incoherencia e hipocresía. Porque culturalmente, aunque dicen siempre que no es obligatorio el aborto, que si la mujer decide, culturalmente lo promueven y promueven que las mujeres se hagan aborto, etcétera, etcétera. Sin embargo, solamente en dominicanas. Tú viste la noticia reciente, lo comentábamos en privado, de que el Estado se está enfocando más en controlar esa migración de mujeres haitianas que tienen más que su barriga. Tiene más de 6 meses, su bebé, su embrión tiene más de 6 meses. Entonces, el Estado se está enfocando mucho en eso. Y se oponen, la mayoría de sus representantes se oponen a eso. Y es decir que, aunque dicen que el aborto es decisión de la mujer, etcétera, realmente si es dominicana, ahí lo promueven, pero si es haitiana, no. Ahí son pro vida. Entonces, pero ¿a qué se debe eso? Porque eso es lo más interesante. Lo que sucede es que su ideología, que viene del marxismo y del socialismo,
de origen tiene parece lo que tiene una gran incoherencia, pero realmente no es una gran incoherencia, es peor que una gran incoherencia. Es una discriminación, un racismo brutal de origen. La diferencia entre el nazismo y el socialismo no solamente es igual en lo económico, sino también en lo social tiene la característica de racismo. ¿A qué me refiero con esto? Que esta ideología se basa en una lucha, lo que se llama en dialéctica de lucha, de un grupo contra otro. Es política identitaria. Lo que no importa tus valores como persona, tus méritos, sino el grupo en el cual tú perteneces. De opresores contra oprimidos. Entonces, si tú, en el tema nacionalidad, que es el tema actual, si tú eres de los nacionales, tú eres opresor. Si tú eres del extranjero, tú eres oprimido. Entonces, por eso se da esta cuestión donde una sí y otra no. Igualmente se da en orientación sexual entre hetero y homosexual. En lucha de clase, que fue la originaria, de la cual expandieron todas estas absurdes, era rico contra pobre. O sea, era proletario contra burgués, claro, en la definición original que usaba Marx, etc. Y también se ven otras cuestiones como un género, hombre contra mujer, identidad de género, cis contra no cis, etc. Y cis contra trans, escúchame, que no es lo mismo que género, hay una diferencia. Y se ve en todo. Entonces, por eso que uno ve, realmente es racista. Claro. Realmente es discriminatorio. Porque quieren, el privilegio que ellos tanto se quejan, lo quieren para un grupo en contra de otro. Que la minoría aplaste los derechos la mayoría aplaste los derechos de la minoría. O sea, ¿por qué ustedes entienden que no hay políticos actualmente manifestándose o comprendiendo esto como una emergencia, como una urgencia, o hablando en contra del tema haitiano, de tener un control ahí más fuerte? Quizás aparte de lo que hizo el presidente, de que inició el muro, pero ¿por qué no hay políticos? O sea, que hay un miedo también. Porque, como te explico, o sea, las ideas de izquierdas controlan todas las instituciones de hace mucho tiempo, que es lo que yo he dicho mucho ya anteriormente, y lo voy a seguir repitiendo hasta que la gente entienda esto, porque la sociedad tiene que entender esto para poder combatirlo. Es el dominado hegemonía cultural marxista, que es que desde Gramsci, después con los filósofos Frankfurt, decidieron que hay que apoderarse, infiltrarse en todas las instituciones de la sociedad, de forma que la izquierda se vuelve parte de la cultura, las ideas socialistas se vuelven parte de la cultura, y dentro de esas instituciones, no solamente ellos como personas meterse en todos esos espacios, sino también las ideas de ellos, la ideología. Uh-huh. Y eso, dentro de estas instituciones está la educación, fue una de las primeras y fue la primerita. Lamentablemente de la iglesia, parte de la iglesia también está en eso. Lamentablemente también el cine, Hollywood, Big Tech, empresas, los woke corporations, bla, 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 y tú lo ves en todo. O sea, es un panfleto, una guía. Hagan esto y así mismo tal cual lo han aplicado. Y cada generación tiene como Foucault fue el de los 70, por ejemplo, tiene su persona que avanza esta cuestión. Y se vio también en todos los regímenes socialistas. Que ahora mismo los políticos, por ejemplo, nuevos congresistas, senadores, alcaldes, tienen muchas ideas de marxismo en la mente, de forma inconsciente. No lo saben. Pero una pregunta, ellos no actúan... Porque ya es parte de la cultura. Ya está, tú desde chiquito aprendiste que el capitalismo es malo. Eso es mentira totalmente. Que el capitalismo desarrolló la pobreza, la desigualdad, todo eso es falso. Fue totalmente lo contrario. De hecho, la pobreza era un 95% de la población humana antes del capitalismo, a principios de los 1800. Es decir, la pobreza es la condición natural del ser humano. Todos éramos pobres. Todos eran pobres, con excepción de que del político. De 95% más del 95% de la población. ¿Con excepción a quiénes? A los políticos. ¿Quién eran los políticos de ese tiempo? Los reyes. El monarca. Sí, correcto. O sea, la nobleza, que estaba protegida legalmente, que eran políticos, no eran libre mercado, no eran burgueses, como dicen, no eran empresarios, eran políticos que vivían de los impuestos de los de abajo. Sí. Entonces, ese es el problema de todo esto. No lo saben en los libros de historia, y no solamente en los libros de historia, en toda la ciencia, en la cultura, en todo. Te enseñan muchos mitos que tú crees que la verdad, naturalmente, porque nunca profundizaste en eso, y sucede que son mucha mentira. Otra es la Gran Depresión, otra es el keynesianismo, que tú quieres hablarlo más tarde, otra es, bueno, hay muchísimas. Los monopolios también, eso es falso, que es creado por el capitalismo. Mira, fíjate que siempre ha existido la crisis migratoria haitiana, pero la novedad la venimos recibiendo ahora, cuando las autoridades dominicanas tienden a, por primera vez en mucho tiempo, implementar la ley de migración. La ley de migración es tipo 2004, 2005 y desde ese tiempo nunca se ha habido una efectiva aplicación de la ley. Inclusive un problema, una crisis migratoria de mucha vertiente, donde la migrante haitiana es una rama de ese problema. Ahora, habría que ver si el gobierno dominicano actual tiene cierta determinación de
ejecutar por lo menos y resolviendo el problema. Como me ha dicho Fernando, una de las posibles soluciones al problema, que es complejo, vendría siendo el muro. Otro tipo de solución vendría siendo como las últimas declaraciones del Consejo Nacional de Migración, de regular y tener el control sobre quienes entran ilegalmente. También evitar que haya una sobrepoblación en la salud pública dominicana de embarazadas ilegales haitianas, que es realmente una carga inmensa al presupuesto nacional. Tuvimos la rareza de que durante este año, por evidentemente la pandemia, el presupuesto de salud se haya incrementado suficientemente. En la ley de presupuesto que acaban de introducir ahora en el Congreso se reduce. Pero siempre, históricamente, una gran parte de ese presupuesto se gasta en ilegales extranjeras, mientras que las dominicanas muchas veces tienden a recaer en necesidad, a caer en situaciones de insalubridad, enfermedad, dentro de los mismos hospitales, porque hay una realidad dominicana que los mismos hospitales públicos no tienen insumos para la misma dominicana. Entonces, si las dominicanas no tienen la salud que se supone que el Estado debe de brindar, pero no lo logra, no tiene los medios para hacerlo y lo hace de una manera ineficiente, entonces, ¿cómo el Estado va a poder solventar la necesidad de salud de extranjeras ilegales cuando las dominicanas que tributan, que pagan esfuerzo de cierta relevancia, no tienen asegurada esa cuestión? Entonces, es un buen paso. Lo que pasa, nos quedaría a ver cómo se desarrolla la medida. Y en educación, por ejemplo, es el último dato que publicó el Ministerio de Salud, que no publican cada año, que es lo lamentable, que este tipo de cuestión, como estamos hablando de ilegalidad, informalidad, los datos son difíciles en este tipo de temas. Hay mucha escasez de datos, pero es un 15.6% del presupuesto en la última para parturientas. No, estoy hablando de educación ahora. Educación, ok. Sí, ya de salud lo había dicho el número. Una cosa una cosita, pero quiero que se entienda bien que el miedo de hablar de este tema viene porque el extranjero ilegal es el oprimido. Yo creo que eso está bien claro, que ese es el miedo. Y son pocas personas, en este caso algunos conservadores sociales que se atreven, como los Vinchos, por ejemplo. Conservadores sociales que no son conservadores en lo económico. Ojo, yo siempre que es el problema que tiene la derecha acá, que realmente no hay una derecha. Porque no tienen todas las ideas correctas en todo, solamente en alguna cosita, y después se confunden con salario mínimo y mil vainas más, y con impuestos, de todo se confunden, con privatización también, pero nada, no todo lo vincho, claro, de una parte, no todos los castillos, una parte. Pelegrín un poquito mejor, pero nada. Pero sí, eso quiero que esté bien claro. Y otra cosa es, toda persona que sea de derecha, libertaria, conservador, que esté en la derecha, cual sea paleolibertario, cual sea su versión, vamos a decirlo, tiene que tener mucho cuidado cuando habla, porque cogen cualquier mini clip, de que te lo coge y te lo... Sí. ¿Te han hecho eso, Fernando? Entonces yo creo que todo el mundo que sea de derecha siempre tiene que aclarar cuál es su posición con respecto a la migración ilegal, la migración haitiana. Yo estoy a favor de la migración haitiana legal. La que estoy en contra es la ilegal. Y de hecho, la política que nosotros hemos avanzado es la construcción de un muro bien efectivo. Pero eso no significa que no haya migración legal. Hubiera una migración legal hasta con pobreza, hasta flexible. Inclusive, el muro beneficiaría a Haití porque le permitiría recaudar impuestos aduanales, tener un control sobre su propia población y su parte del mercado binacional. Entonces, el muro evidentemente tiene su función y su beneficio. Y basado en una migración en base a nuestras necesidades, las necesidades de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos... dentro de los haitianos que son pobres, tal empresa solicita tanta cantidad de empleados, trabajadores, etcétera. Ok, esos espacios se abren. Entonces, pero no podemos sobrecargar nuestro sistema en un país que ya es pobre. Tú no le puedes dar un país de pobreza extrema a un país que ya también es pobre, que también está subdesarrollado. Es una locura, una demencia. Y es lo que se ha hecho históricamente. Claro. Mira, en cuanto a la pero pregunta, no es que somos como si nos tildan siempre. Racistas, ustedes no quieren. No. Nosotros queremos en base a esto y esto. O sea, en base a lo que nosotros podemos realmente. Ojo. Es la forma. O sea, exacto.
Entonces, en cuanto a la pregunta que se hacía de por qué los políticos no hablan de eso, yo creo que... Y una aclaración, mediante visas de trabajo. Mediante visas de trabajo. La modalidad correcta. Vamos a explicar eso más adelante. Ese concepto. Siguiendo el punto que decía Fernando de cómo la izquierda se ha metido en la educación hasta que llega un punto donde se vuelve parte de la creencia de las personas que lo correcto es, y de la cultura, que lo correcto es ese pensar de izquierda, hace que el pueblo vea mal o bien una cosa, una acción. Entonces, por eso queda la batalla cultural. Nosotros tenemos que hacer lamentablemente lo mismo que ellos. Pero de forma democrática, nosotros también promoviendo las ideas correctas en base a la verdad. La gran diferencia es que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado en base a evidencia empírica y lógica, y ellos no. De hecho, ellos necesitan tanto financiamiento, no solamente de muchos estados, sino también de muchos ONG, sino también globalmente, de instituciones globales. Tienen para tanto financiamiento para que esas ideas se puedan mantener. Sí. Y aún así pierden la mitad de los países, porque la mitad de los países gana la derecha. Y siempre gana la izquierda a la derecha. Ellos se mantienen, esa mitad de la población, más o menos en cada país, más o menos, la mantienen en base a todo ese financiamiento de mentiras. Sin el financiamiento, se cae todo. Entonces, teniendo en cuenta que el pueblo, ¿verdad?, ve eso como algo bueno, como algo correcto, el político, que hablábamos hace unos días en una clase de política, que para el político lo correcto siempre será seguir en el puesto. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que y esa ideología es funcional a eso, porque claro, injustifica más presupuesto, más gasto, más intervención estatal. Eso es más poder para el político. La finalidad de todo, claro, la finalidad detrás de la finalidad supuesta de la igualdad material, detrás de todo eso, la real finalidad es el poder absoluto del político. Claro. Entonces, obviamente, si lo que yo quiero es seguir, yo tengo que hacer lo que el pueblo pide. Y como el pueblo está mal informado, el pueblo está pidiendo algo que no le conviene, pero que el político le va a dar. Mientras no se cambie si el pueblo quiere, el político lo hará. Y si el pueblo quisiera que el muro se haga. Por eso ese es el punto. Porque en nuestro país de pronto el muro se puede ver diferente que en otros lugares. Porque de pronto hay un problema cultural mayor que en otro país. Porque de pronto hay fenómenos que hacen que el pueblo lo vea como una necesidad. ¿Y qué va a hacer el político? Lo va a hacer. ¿Pero por qué? Porque no es una amenaza para él continuar en el poder. Si se vuelve una amenaza, él no lo haría, entiendo yo. Claro. ¿Sabe también cuál es un problema en cuanto a eso? Que tenemos políticos desconectados de la realidad. Porque políticos que están en contra de cierta medida de control, pero no son los que viven. Y hay políticos que están actualmente en el Estado y ni saben qué es lo que hace su curul o cómo hacerlo. Totalmente. Y vemos políticos desconectados de la realidad porque no son los políticos que sufren la falta de insumo en política social, como muchos dominicanos pobres lo sufren. No sufren circunstancias causadas por el hacinamiento en los sectores populares, insalubridad, falta de drenaje, o sea, no viven eso y están desconectados de la realidad porque siguen otra línea, otra idea, otra agenda que no es realmente una representativa de las ideas del dominicano y sus necesidades. Hay algo que es bueno aclarar. Fernando lo decía ahorita, que las feministas son pro vida y pro aborto, depende de la situación. Depende de lo primero. Así como todo. Sergia Galván, me parece que... vi el tuit. Ella decía que con respecto a la medida que comunicó el Consejo Nacional de Migración sobre no permitir embarazadas de más de 6 meses extranjeras a República Dominicana. ¿Se opuso? Se opuso. La más provida de la provida. Se opuso y dijo que era contra los derechos humanos tú no dar asistencia a una mujer que tenga el estado. Una pregunta. Antes de entrar al background, a la parte de atrás de lo que ella piensa, que sabemos lo que hay detrás, ese tweet per se, no se le dé atención a una persona que está en proceso de per se, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de eso? O sea, perdón, lo último... La atención debe ser en su país, como se ha tratado de promover. Es lo que los hospitales estén allá, no en los nuestros que estamos... Pero mira, está aquí. Olvidémonos de la parte legal. Y más que ellos tienen mucha ayuda internacional, pero mucha. Claro. O sea, ellos tienen... claro, el problema es que ya no hay Estado casi, porque que está todo es una anarquía. Ahora mismo es lo que son bandas delincuenciales claro, que... Pero te repito... pero la aquí. ONU tiene su... Pero te repito, ya está aquí. Lo correcto es que, claro, sea en su país que se atienda, pero ya está aquí
y está en un proceso de gestación que ya está a punto. Sí, No, hay que atenderla. Mira lo que pasa. Ética de emergencia. Mira lo que la pasa. La misma razón por la cual la derecha, los libertarios, los conservadores, en mi opinión, lo que no lo hace extremo o ultra, como dicen ellos, quieren decir, es precisamente que apoyan esa ética de emergencia, que es es que no tener control social. No, claro, mira, yo quiero, vamos a darle la atención, pero vamos a tapar lo que pasa es que el tuit de verdad, de nuestra querida Sergia, parece que no estaba, ella parece que no entendió, porque aquí no se dijo que a la extranjera que estuviera necesitando esa ultraderecha opina que exactamente. Sergita dijo, ella parece que no entendió bien porque en ningún momento se dijo que no se le iba a dar asistencia a esas mujeres. Debe dársele. El tema es que no entren. Ya si están aquí, pues bueno. Claro. Son seres humanos. Claro. ¿Cuál es el punto de ella? Que la que tienen la panza de 6 meses al contrario, se le abra la frontera para pero que... Pero yo quiero decir... Es que nosotros no somos pro vida, que se acuerden de eso. Nosotros queríamos que se muera. Exacto. Mira, Fernando, yo quería que, o sea, poner este punto sobre la mesa porque lo estuve escuchando de un politólogo, y es que a la izquierda le gusta tener dependientes. Claro. Porque, son sus votantes. Claro, entonces... Y también importar votos. Exactamente. Bueno, por eso Danilo Medina y el PLD tuvieron una lucha, digamos, bien enfocada en que esto se llamara República Dominico-Haitiana. No lo lograron, pero hicieron un buen trabajo en ese punto. O sea, si algo podemos resaltar es que ahí lo hicieron bien. O sea, traer haitianos de forma masiva a República Dominicana, nacionalizar esas personas, porque esas personas pobres multiplican pobreza. Y más pobres son más dependientes que el Estado tiene que mantener y va a subsidiar porque son votos para el Estado. Así se perpetúa una dictadura de izquierda en un país. Cuidado con el término multiplicar. Yo diría que estadísticamente incrementa, porque obviamente... Pero el término multiplicar, ten cuidado con eso, porque de hecho... si el sistema fuera capitalista, no importa la cantidad de pobres que venga. O sea, como quiera, crece muchísimo. Crece mucho, pero... O sea, bueno, es que pero es una relación la medida, para que no te hagan lo mismo que siempre hacen. Gracias por cuidarme. Pero es correcto. Tú ibas a decir algo. No, que evidentemente las medidas no eran capitalistas de ultra libre mercado en el gobierno anterior. Eran keynesianos full. Totalmente. Ok. No, y ellos mismos lo han dicho. A la izquierda de la centroizquierda, No claro. Es que tampoco... bueno, este tema definitivamente debería ser más alarmante. Todavía no sabemos... Bueno, ya Fernando dijo que él, por miedo, los políticos de hoy no se atreven a utilizar este tema, siquiera por populismo. Yo creo que es por miedo, pero en algunos casos creo que es por ignorancia. Porque la gente no conoce los datos, no los busca. Tampoco el media o la prensa hace mucho eco de estos datos. Porque yo entiendo que un media responsable o una prensa responsable debe de alarmar a su país y ser transparente con lo que está pasando. También aquí no hay joven. Miedo de la comunicación de fuera, claro, exacto. También, muy importante eso, muy importante. Aquí no hay joven dominicano que debería estar chilling con este tema. O sea, estamos hablando de que esto puede ser muy grave y de que está incluso en juego, aunque digan que eso es exagerado, la soberanía de un país. Mira, el tema más alarmante yo diría que la criminalidad, porque son gangas criminales literalmente que están controlando parcialmente Haití. No todo, hay una parte que el gobierno, con el desastre que tiene, todavía tiene el territorio controlado, pero prácticamente igual que cuando Siria tenía ISIS. O sea, el país era controlado por regiones. Claro. Una locura. Claro. Entonces, es no solamente un tema de sobrecargar el sistema, sino un tema hasta de seguridad nacional de verdad. Claro. No es un relajo. No, porque por la frontera... Ahí hay un tema, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que me decía que allá el haitiano tiene varias empresas y hablaba de que hay presupuestos que se manejan como empresa, no solamente para el gobierno, porque eso es obligado, sino para las bandas. Y otra cosa, a los empresarios al mayor postor. Hay algunos empresarios. La misma banda que tú le pagas te hace... Totalmente. Inclusive, por el muro, si pasaran nada más embarazadas haitianas, fuera un éxito. Pero para ahí pasa armas, droga, tampoco fuera un éxito. Ilegal. No, si ese fuera el único problema. Claro, el único problema, fuera controlado. Bueno, incluso también hay otro tema con la cual la izquierda es hipócrita aquí. En la dialéctica al medio ambiente. Los haitianos han destruido el medio ambiente totalmente. Y de nuestro lado también lo han hecho. En todos los sitios donde hay mucho asentamiento. Claro. O sea, ojo, la hipocresía se ve. Y eso se debe, de nuevo lo digo, a la lucha. Uno es bueno, no importa lo que haga. Y otro es malo de origen. Claro. O sea, uno es bueno y otro es del demonio. Políticos dominicanos, diputados, senadores o aspirantes a política,
¿Dónde están sus propuestas con este tema? Queremos que ustedes hablen de esto. Obviamente nosotros no somos el pueblo, pero la idea con este programa es que la gente pueda entender que esto está pasando. Si no tienen, que vayan a la de Única Vía, ahí está la propuesta. Claro, exactamente. Única Vía en Instagram. Un blog ahí. Y esto es importante, señores, porque al final del día no se trata solamente de hacer lo que decía Gabriel, políticas públicas para perpetuarse o para ser populistas. Hay cosas que son emergencias nacionales. Es una emergencia ya que entendemos que ustedes deben de tocar. ¿Qué piensan ustedes, los que están viendo este video? ¿Urgencia, emergencia o aquí estamos exagerando? Quizás somos unos conspiranoicos, puede ser. Pero déjenos sus comentarios. En estadística no puede ser conspiranoico. Bueno, conspiranoico que la niega y ve la verdad en su cara y como quieras hacer loco. Sí, no, claro, sí. Si es un sarcástico, coméntenos debajo, déjenos su opinión. ¿Es este tema de urgencia o ustedes entienden que no? ¿Cuál es tu opinión de esto? Esto es Opinión Joven. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su sintonía.